Hola, vamos a resolver más ejercicios sobre las leyes de Newton. 3. Carlito mueve una caja de 5 kilogramos con una fuerza de 25 newtons, que forma un ángulo de inclinación con la horizontal de 35 grados. Si el coeficiente de rozamiento es de 0.15, determine la aceleración de la caja. Entonces, el movimiento, en primer lugar, debo de indicar hacia dónde se va a dirigir la cajita. Entonces el movimiento, tal como nos damos cuenta, va a ser hacia la derecha, debido a que la fuerza es hacia la derecha. Entonces voy a graficar mi DCL, diagrama de cuerpo libre, sistema bidimensional. Aquí tengo X y aquí tengo Y. Ahora, en primer lugar, ¿sí?, que actúa, ¿sí?, la fuerza que actúa sobre el cuerpo es su peso. Entonces el peso siempre se va a dirigir, ¿sí?, verticalmente hacia abajo. Entonces allí tengo el peso P. Ahora, existe una fuerza, pero esta fuerza, ¿sí?, está con un ángulo de inclinación de 35 grados. Por lo tanto, se va a descomponer, ¿sí?, en dos, que son fuerzas en X y fuerza en Y, debido a que está, ¿sí?, con ángulo de inclinación. ¿Qué más? Como aquí el ejercicio me indica que hay un coeficiente de rozamiento, ¿sí?, y quiere hallar la aceleración, por lo tanto el coeficiente de rozamiento es cinético, ya que está en movimiento, ¿sí? Entonces el coeficiente de rozamiento cinético es una fuerza que se opone siempre al movimiento. Como el movimiento va hacia la derecha, obviamente la fuerza de fricción cinética, ¿sí?, va hacia la izquierda. ¿Qué más? La cajita está sobre una superficie, ¿sí? Por lo tanto, aparece una fuerza de reacción que hace que empuje la caja de la superficie. Y esa fuerza de fricción, fuerza de reacción es la normal. No tengo otras fuerzas externas, ¿sí? Entonces voy a resolver el problema. ¿Cuáles son las condiciones? Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Como estoy hablando aquí con dos componentes, entonces tengo aquí sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, y sumatoria de fuerzas en Y también es igual a masa por aceleración. ¿Cuántas fuerzas actúan en X? 2. Fuerza en X y la fuerza de fricción. Entonces, por lo tanto, fuerza en X va hacia la derecha, positivo, menos la fuerza de fricción cinética va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, que es igual, ¿sí?, a la masa por la aceleración. Signo positivo, ¿por qué? Porque va hacia la derecha. Entonces quiero hallar la aceleración de la caja, ¿sí? Entonces fuerzas en X, que es igual a la fuerza por el coseno de 35 grados, ¿sí? Entonces recordar siempre cuando el ángulo está sobre la superficie va a coseno, y cuando no está va a seno. Entonces como está en X, es igual a fuerza por coseno de 35 grados menos la fuerza de fricción
es mu, coeficiente de razonamiento, por el valor de la normal, sobre la masa, ya que la masa está multiplicando al otro miembro a dividir. Y esto es igual a la aceleración, donde la aceleración es igual, voy a reemplazar algunos valores, fuerza, me da el valor de la fuerza, ¿sí? 25 newtons por coseno, ¿sí?, de 35 grados, menos coeficiente de rozamiento 0.15, y la normal, no tengo el valor de la normal, ¿sí? Por lo tanto debo de ver qué puedo obtener en la segunda condición de la segunda componente, que es en Y. Entonces yo veo cuántas fuerzas actúan en Y. Bueno, aquí hay la normal, la fuerza en y el peso. Entonces aquí tengo que la normal más fuerza en Y, ambos positivos porque va hacia arriba, menos el peso hacia abajo por la masa, ¿sí?, y la aceleración, pero no hay movimiento en Y, ¿sí?, solamente hay movimiento en X, por lo tanto aquí es igual a 0. Entonces el valor de la normal es igual, trasladando esto al otro miembro, peso menos fuerza en Y. ¿Sí? Está sumando, va a restar, y lo que está restando va a sumar. Entonces la normal es igual peso, masa por gravedad, menos fuerza en Y. Esto es igual a la fuerza por el seno de 35 grados, tal como habíamos dicho anteriormente. Entonces, reemplazando estos valores, el valor de la masa, 5 kilogramos, por el valor de la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado, menos el valor de la fuerza, ¿sí?, 25 newtons, que multiplica al seno de 35 grados. Entonces aquí me da un valor, ¿sí?, se realiza 5 por 9.8 menos 25 por el seno de 35. Aquí me da una normal de 34.66 newtons. Y miren, ya tengo el valor de la normal. Eso lo reemplazo aquí. Entonces normal 34.66 newtons sobre la masa. Solo es un cuerpo. Coloco aquí 5 kilogramos. Entonces la aceleración va a ser igual a 3.06 metros por segundo al cuadrado. Y ahí tengo el valor, ¿sí?, de la aceleración. Y listo, ahí está resuelto el ejercicio. 4. Dibuja el esquema de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos de la figura y calcula la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Entonces aquí tengo dos cuerpos, ¿sí? Veamos hacia dónde va el movimiento. Tal como observo, ¿sí?, el cuerpo de mayor masa es el que está colgando, ¿sí?, 4 kilogramos, y el de menor está en superficie, que es 2 kilogramos. Entonces, obviamente, ¿sí?, analizando esto, el movimiento es hacia la derecha, ¿sí? Entonces ya tengo aquí el sentido del movimiento.
Ahora, como son dos cuerpos, obviamente van a haber dos diagramas de cuerpo libre. Veamos, diagrama de cuerpo libre, ¿sí? 1, ¿sí? Para el cuerpo 1, graficamos aquí, X, ¿sí? Y Y. ¿Cuántas fuerzas actúan aquí en el cuerpo 1? Entonces, en primer lugar, ¿sí? Existe una tensión, ¿sí? De la cuerda. La tensión, y aquí la tensión va hacia arriba, ¿sí? Entonces ambas tensiones se van a encontrar, ¿sí? ¿Por qué una tensión? Porque es una sola cuerda. Entonces ahí tengo yo el sentido de la tensión. Ahora, sobre el cuerpo 1, ¿sí? Siempre va a actuar su peso. Entonces tengo allí peso 1, porque estoy hablando del primer cuerpo. ¿Qué más? La tensión, ¿sí? Es hacia la derecha. Se graficó tensión. Como el movimiento, ¿sí? Va hacia la derecha, ¿sí? Y aquí tengo un coeficiente de rozamiento como el movimiento va hacia la derecha y aquí hay un coeficiente de rozamiento cinético, eso quiere decir que la superficie tiene rugosidad. Al tener rugosidad existe una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Por lo tanto, la fuerza de fricción, ¿sí? Cinética va hacia la derecha. Entonces aquí tengo fuerza de fricción cinética. ¿Qué más? Como está sobre una superficie, ¿sí? El cuerpo 1, existe una normal. Esa normal, ¿sí? Es perpendicular a la superficie. Entonces ahí tengo la normal. Nada más actúan sobre el cuerpo 1. Ahora, vamos a graficar, ¿sí? El diagrama del cuerpo libre del cuerpo número 2. Pero, como observamos, el cuerpo número 2 solo hay movimiento en el sentido vertical, ¿sí? Obviamente la tensión, ¿sí? Que va hacia arriba y su peso, que ya lo hemos repetido muchas veces, es verticalmente, ¿sí? Hacia abajo. Entonces ahí tenemos el peso. Ahora vamos a colocarle aquí peso 2, porque estoy hablando del cuerpo 2. Y nada más actúan sobre este cuerpo. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? La aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Como me pide aceleración, entonces yo tengo aquí para el cuerpo 1, ¿sí? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Como tengo dos componentes, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Cuántas fuerzas actúan en X del cuerpo número 1? Actúan dos. La tensión, que es positiva, menos la fuerza de fricción cinética, que es negativa, y esto es igual a la masa 1 por la aceleración.
colocarle masa 1. Entonces aquí la tensión, ¿sí?, que también ando buscando, es igual a la masa 1 por la aceleración más la fuerza de fricción cinética. Entonces la tensión es igual a la masa 1, 2 kilogramos, por la aceleración, más la fuerza de fricción cinética, que es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal, ¿sí?, de la masa 1. Entonces aquí vamos a colocarle normal 1, ¿sí?, para no confundirnos. ¿Sí? Pero no tengo el valor de la normal, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el valor de la normal? ¿Sí? Entonces, coeficiente de rozamiento 0.2. ¿Cómo calculo este valor de la normal 1? Entonces, para aquello, ¿sí?, tengo la condición sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 1 por aceleración, pero no hay movimiento en Y, ¿sí?, solo X en el cuerpo 1, por lo tanto esto es igual a 0. ¿Cuántas fuerzas actúan, ¿sí?, sobre el cuerpo en Y? Entonces aquí tengo que la normal 1 menos el peso 1 es igual a 0. Por lo tanto, la normal 1 es igual al peso 1, donde la normal 1 es igual peso masa 1 por gravedad. Normal 1 es igual la masa 1, 2 kilogramos, y el valor de la aceleración de la gravedad, conocido 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces la normal 1 me va a dar un valor de 19.6 newtons. Y eso lo reemplazo aquí. 19.6 newtons. Pero, como me doy cuenta, ¿sí?, tengo dos variables, ¿sí?, la tensión y la aceleración. ¿Qué información obtengo con el cuerpo 2? Veamos. Cuerpo 2. De igual manera, como estoy hablando de la aceleración del sistema, es una sola, ¿sí? Sumatoria de fuerzas es igual a la masa 2 por la aceleración. Pero, como observo aquí, no hay movimiento en X, sino en Y. La única condición que voy a tener aquí, que sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración. Pero ojo, aquí el movimiento, ¿sí?, se dirige hacia abajo, ¿sí?, y aquí en mi sistema de referencia yo he dicho que lo que va arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Como el movimiento va hacia abajo, obviamente aquí la aceleración tendrá un signo negativo, menos masa 2 por la aceleración, por el sentido del movimiento. Ahora, ¿cuántas fuerzas actúan en Y? 2, la tensión y el peso 2. Por lo tanto aquí tensión menos peso 2, ya que va hacia abajo es negativo, que es igual a menos la masa 2 por la aceleración. Entonces aquí tengo tensión, tengo aceleración, tensión y aceleración. Entonces yo puedo utilizar cualquier sistema, ¿sí?, de resolución para encontrar estas variables. Y es más factible colocar esto, entonces masa 2 por la aceleración, signo negativo va al otro lado con positivo. De igual manera el peso 2 menos la tensión. Entonces aceleración voy a despejar para luego reemplazar y quedarme con una sola variable. Entonces la aceleración va a ser igual al peso 2, ¿sí?,
peso es igual a masa 2 por gravedad menos el valor de la tensión sobre la masa 2. Entonces, reemplazando estos valores, ¿sí? Aceleración es igual masa 2, 4 kilogramos, por el valor de la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, menos la tensión, que no la tengo, sobre la masa 2, que me da un valor, ¿sí? 4 kilogramos. Entonces, aceleración es igual a 39.2 newtons, ¿sí? Menos tensión sobre 4 kilogramos. Entonces aquí voy a aplicar, ¿sí?, el método de sustitución para dejar en una sola variable. Entonces tensión es igual a 2 kilogramos que multiplica A, y A es todo esto, ¿sí? Entonces pongo entre paréntesis 39.2 newtons menos tensión sobre 4 kilogramos. Cierro paréntesis. Más, puedo ya multiplicar 0.2 por 19.6. Esto es igual a 3.92 newtons. Entonces aquí la tensión va a ser igual, miren, simplifico kilogramos, ¿sí? Entonces este 2 va a multiplicar el primer término como el segundo, ¿sí?, y dividido para 4. Entonces 2 por 39.2 dividido para 4, esto es igual a 19.6 newtons menos 2 por la tensión sobre 4, esto es igual a 0.5 tensión, más 3.92 newtons. Entonces yo observo aquí la tensión está con signo negativo, va al otro lado con positivo. Tengo que tensión más 0.5 tensión, está restando por el otro lado sumar, que es igual, puedo sumar estos dos que están en newtons, tienen la misma unidad de medida, lo puedo sumar. Esto me da un valor de 23.52 newtons. Entonces sumo estos dos, entonces aquí sobreentiendo que está 1, o sea, que está multiplicando 1, y 1 más 0.5, ¿sí?, me da 1.5T, que es igual a 23.52 newtons. Entonces 1.5 que está multiplicando va a dividir, ¿sí?, y esto me da un valor, ¿sí?, que la tensión es igual a 23.52 sobre 1.5, 15.68 newtons. Entonces ya encontré el valor de la tensión, ¿sí? Fácil y sencillo. También me pide, ¿sí?, el valor de la aceleración. Entonces lo que hago es reemplazar nada más en la ecuación la aceleración. Entonces aquí tengo 39.2 newtons menos la tensión que acabo de calcular, 15.68 newtons sobre 4 kilogramos. ¿Sí? Entonces resolviendo, ¿sí?, esta operación,
me da que la aceleración tiene un valor de 5.88 metros por segundo al cuadrado. Y listo, ahí encontré el valor de la aceleración. Y eso es todo.